A ver quién tiene Biblia para que comparta con los jóvenes. A ver, los dos jóvenes pasan por acá. A ver, ¿quién está por acá? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 31. Aleluya. Y hacemos del versículo 16 al verso 18. Deuteronomio capítulo 31, del versículo 16 al 18. Cuando todos estén ubicados, allá los que están a la parte de atrás, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y nos dice Dios en su palabra. Y Jehová, algo que les quiero recomendar a los que se agregaron hoy, es que antes que comprar un computador, ¿comprar qué? La Biblia. La Biblia. Porque es más importante la Biblia que el computador, ¿cierto? Pero ambas cosas aceptan. Dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará. Él invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de nosotros. Pero, dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. A dioses ajenos. Ahí nomás. Amén. El título, el mensaje es el abandono. Abandono. ¿De qué? ¿Qué es abandonar? Es abandono. Es dejar ir. Es dejar ir. Ese es. ¿Qué es abandono? Es dejar ir. Es descuidar, es abandonar, es olvidar. Ese es el título del mensaje. Abandonar. ¿Qué es abandonar? Y cuando habla aquí, abandonar, de pronto, ¿será que nosotros no hemos dejado o abandonado a Dios en algún momento? Ahorita la respuesta sería, no, si no, no estaríamos aquí. No, mi amado hermano, nosotros muchas veces abandonamos a Dios. Muchas veces lo dejamos ir. Lo dejamos ir de nuestras vidas, de nuestro hogar. Lo dejamos ir. Lo abandonamos. Si no fuera así, el Señor nos decía, vuélvase. Si no fuera así, vuélveme el rostro y no la seguís. Si fuera así, no diría, ¿por qué me has abandonado? Si no fuera así, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Ah? Cuando nosotros tenemos cualquier prioridad, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, antes que a Dios, el voltearle la espalda a Dios. El dejar a Dios en segundo o tercer o cuarto lugar. Recuerden que Dios siempre debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro hogar, el primer lugar en nuestro diario caminar, el primer lugar para ir a la casa del Señor, el primer lugar para cumplir las órdenes del Señor. ¿Ven? Pero hermano, nosotros hemos abandonado a Dios, y si no, la palabra no estaría escrita. Si la palabra fuera solo para aquel pueblo de aquel entonces, no estaría escrita para nosotros. Las mismas quejas que el Señor tuvo con su pueblo Israel en aquel tiempo, ¿ven?
las tiene con nosotros hoy. La Biblia dice que nosotros no somos mejores que los israelitas. ¿Ve? No somos mejores. Tenemos promesas hermosas, preciosas, maravillosas, pero somos también débiles en muchas cosas. Y por eso, mi amado hermano, ese título, Dios le habló a Moisés y le dice, para mí estas palabras, Dios dice el versículo 16, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 16? Y Jehová dijo a Dice, y Moisés, Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le advirtió? ¿Qué veía de antemano? ¿Qué vio Dios si Moisés se iba y ya cumplía su tarea? Cumplió su jornada, cumplió su propósito con que Dios lo había llamado. Pero él se tenía que ir. Él se tenía que salir ya de ese pueblo. Pero ¿qué iba a pasar después? ¿Qué iba a suceder? ¿Iban a ser mejores que en el tiempo de Moisés? ¿Se iban a volver a Dios? ¿No se iban a olvidar de los mandamientos? A ver, hermano, ¿qué advirtió? ¿Qué advirtió, hermano? El verso 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, ven el mensaje de hoy, endurecimiento del corazón. Pero Dios dijo, este es el mensaje. Qué hermoso, hermano, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos dice, párenla, y como decimos, mira cómo está, mira el camino, te desviaste, ven, me cambiaste, me dejaste. Hermano, tenemos que examinar para reconocer y aceptar y actuar y esperarnos cuando Dios nos habla, es cuando nosotros nos examinamos, es cuando nosotros nos probamos, es cuando nosotros nos conocemos realmente como estamos. De lo contrario, hermano, la palabra no llega, la palabra no entra, la palabra no la necesita. Mira, y le dice a Moisés aquí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. ¿Y qué va a hacer el pueblo? ¿Qué iba a hacer del pueblo, hermano? Mira cómo Moisés luchó con este pueblo 40 años. Lo lideró desde antes de sacarlo de Egipto. Allí le dio grandes victorias, grandes bendiciones a través de Moisés a su pueblo. Pero su pueblo ni reconoció a Dios, ni reconoció a Moisés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no amamos a Dios, no hemos valorado ese Dios que tenemos, ese amor, ese propósito de Dios, hermanos, se nos da lo mismo lo uno que ¿qué? Que lo otro. Y le dice ahí, le dice el versículo 16, y me dejará, ¿qué no? Y en medio de ti, y me dejará, como así. Dijimos que el abandono era ¿qué? Dejar y dejar. ¿Qué estaba preparado para el pueblo después de la partida de Moisés? ¿Acaso Moisés era muy importante? ¿Acaso Moisés era el Dios de ellos? No, pero era el que Dios había enviado para hablar, para testificar, para advertir, para aconsejar, para enseñar y hacer responsable a un pueblo. Amén. Y después de 40 años de ser pastoreado, le da a Dios esta noticia. No era buena noticia para Moisés. No era algo que se despidiera y decirle, me voy ya, pero ustedes no van a dejar a Dios. Pero tenía que decir lo contrario. Dice aquí, y me dejará e invalidará ¿qué? Mi pacto que he concertado con ellos. ¿Y qué más el versículo? Y se encenderá. ¿Qué les iba a esperar? Le anuncia que el pueblo lo va a olvidar, que se va a apartar de Dios. Pero también le advierte algo. ¿Qué le advirtió? ¿Qué le dijo? ¿Qué le aconsejó que le dijera al pueblo? Hermanos, siempre les digo, siempre y siempre testificaré. Hermanos, nosotros no estemos
satisfechos con que tenemos todo lo terrenal, con que tenemos vida, con que tenemos salud. No. Todo eso son ¿qué? Añadidos. Pero la importancia de nosotros, hermano, es nunca olvidarnos de Dios. Nunca abandonar a Dios. Recuerde que Dios a nosotros no nos abandona mientras nosotros no lo abandonemos. Pero nosotros abandonamos a Dios y Dios nos deja. Dios nos deja, Dios se va. Eso no podemos decir otra cosa. Si nosotros no abandonamos a Dios, no dejamos a Dios, hermano, Dios nunca, nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Yo siempre a Dios le digo con muchas lágrimas: Señor, a mí que me dejen todos, que me abandonen todos, que se olviden de mí todos, pero tú, Señor, tú sí no, Señor. Amén. Señor, nunca permitas que yo me aparte de ti. Yo nunca, Señor, nunca. Dios me ha estado pasando, como dice, por el agua, pero no me inundaron. Aleluya. He pasado por el fuego, pero no me he quemado. He pasado por el río, pero no me he ahogado. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en mi vida y con mi vida. Amén. Y ese Dios que me ha dado las victorias es el Dios que te estoy predicando hoy. Amén. Es el Dios que te estoy presentando hoy. Es el Dios que te estoy advirtiendo que no hay que dejarlo. Gloria al Señor. Aleluya. Que no hay que dejarlo, que no hay que abandonarlo, porque Dios es misericordioso y compasivo. Y aquí le dice, también dígale, mira lo que les espera. También mira lo que les, versículo 17. Y dice, y se encenderá mi furor. ¿Contra qué? Contra él, perdón. Se encenderá mi furor contra él. ¿En aquel qué? En aquel día. Y los, ¿qué dice? Abandonaré. ¿Será que Dios nos abandona? Sí, hermano. Si nosotros lo abandonamos, Él nos abandona. Si nosotros lo dejamos, Él nos deja. Él nos deja. Mire, cuando Dios llamó a Salomón, y David llama a Salomón como padre. Qué hermoso que hoy estén los padres de estos jóvenes que se mandaron bautizar también. Es una bendición, Amén. una felicitación para Dios, para que cuiden de ellos, que sean ejemplo para el testimonio para ellos. Que en sus momentos de debilidad decimos, vamos mi amor, vamos amiguito, vamos. No nos podemos quedar, no nos podemos quedar de Dios. Y le dice aquí, abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán ¿qué? Consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Muchos males y angustias. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios quería hacer eso contra su pueblo. No, mi hermano. Era que le habían dado motivo y les querían dar motivo. Dice, vendrán muchos males y muchas angustias y dirán en aquel día, y esta pregunta que se hace, ¿no han venido estos males porque no está mi Dios en medio de nosotros? ¿Qué responderíamos? ¿Qué pregunta es esta que hacen? ¿Cuál es la pregunta? Que a veces confiamos demasiado. Somos muy confiados, hermano, de que porque decimos somos cristianos y si nos apartamos, creemos que el Dios que ha estado dándonos la victoria, la bendición, el triunfo y todo, y si nosotros lo dejamos, ¿va a seguir la bendición? No va a seguir la bendición. No va a seguir la victoria. No va a seguir. Dios me hablaba hace como un mes, que me dijo, háblale a mi pueblo. Prepara a mi pueblo antes que venga el día terrible de Jehová. Me dijo casi como a las 2 de la mañana,
Háblale a mi pueblo, prepárame el pueblo. Diles que se preparen antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Por qué está Dios haciendo esto? ¿Qué interés tendría yo en dar estos mensajes? ¿Tendría algún interés personal? No, mi amado hermano. Yo lo que estoy dando es lo que el Señor dijo que diera. Amén, amén. Acéptelo, créalo, recíbalo. Dice ahí la palabra del Señor, que no está muy lejos de ti. Ellos creían que acaso esto que vino es porque Dios ya no está en nosotros. Y hacen una pregunta, ¿cierto? Y a veces vemos las cosas que nos están pasando o que nos pueden estar esperando. Y decimos, no, pero es que tenemos ese. No, Dios está conmigo, y Dios está conmigo, y Dios. Sí, eso es verdad. Pero usted sí está con Dios, porque usted dice que Dios está con usted, pero usted sí está con Dios. Ahí es la pregunta. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. ¿Qué dimos la enseñanza? Andar en el Espíritu y no en la carne. Andar es vivir en comunión con Dios día y noche. A nosotros nada se nos puede atravesar por el camino para impedirnos hacer lo que Dios quiere. Porque Dios es lento, es misericordioso. Pero así como cumple su palabra para bendición, también para maldición. Así como la cumple para salvación, también para condenación. Entonces Dios siempre quiere es prepararnos ¿para qué? Para bendecirnos, para advertirnos que si ya lo hemos dejado, nos volvamos a Él. Y si no lo hemos dejado, que no lo vayamos a dejar. Que si no lo hemos abandonado hasta aquí, David le dijo a Salomón, hijo, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele de todo corazón. Si tú le sirvieres, si tú le buscares, Dios no te dejará. Pero si tú lo dejas, Él te dejará para siempre. ¿Sí le dijo? ¿Sí le dijo eso? Lo primero que le dijo, conoce al Dios de tu Padre. Segundo, y sírvele de todo corazón. ¿Cómo le digo? Saúl gobernó a Israel 40 años sin estar Dios con él. Sansón, mientras estuvo Dios con él, hermano, grandes victorias, grandes bendiciones. Pero ¿a dónde llegó Sansón? ¿Cuál fue la situación de Sansón? A ver, ¿cuál fue la situación de Sansón? Hermano, nosotros de cada cosa tenemos que aprender. ¿Ven? Tenemos, hermano, que aprender. Dios sí se puede ir del creyente. Dios sí se puede ir. No se conviene, hermano, que usted viviendo como vive, andando como anda, pensando como piensa, teniendo el concepto de Dios como lo tiene y creer que Dios está en usted. No. No. Usted tiene que ser consciente porque Dios es santo 3 veces santo. Y usted tiene que vivir en santidad. La santidad es posible porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y como Él está en nosotros, Él se encarga de santificarnos. Pero si Dios se va el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué más es la obra? ¿Y qué nos va a dar vida? ¿Y qué nos va a sustentar? ¿Y qué nos va a proteger? ¿Qué? Nadie, hermano. Nadie. No cree, hermano. Como le dijo, ¿qué hizo allí? Le dijo, y si tú la sirves de todo corazón, si tú no lo dejares, Él no te dejará. Pero si tú lo dejas, Él te desechará. Dice la Biblia, para siempre. Para siempre. ¿Cuál fue la situación de Salomón cuando se apartó de Dios?
Él siguió reinando, pero el Señor dijo, tu corazón ya se apartó de mí. Ya tu corazón no está para mí. ¿Cómo está tu corazón, hermano y hermana? ¿Tienes como ese centro principal de tu corazón a Dios? ¿Tienes ese templo del Espíritu Santo? ¿Le estás dando esa prioridad a Dios? ¿Le estás dando esa entrega y decir, Señor, yo soy tuyo? Y cuando digo yo soy tuyo es que me pertenezco todo a Él. Cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser. Pero usted cree que si apenas dice usted solo cree su cuerpo, hermanito. Mire, hermano, muchos van cayendo y levantando. Van tumbo con tumbo. Hoy voy al culto y duro un mes que no voy. Hoy voy a una oración y si puedo vuelvo dentro de 8 días y si no, con eso ya me es suficiente. Eso ya con eso es suficiente. No, yo no pude ir, no pude hacer, no pude y no pude y no pude. Y le dice el versículo 18, ¿vamos? Sí. Bueno, dice el versículo 18, dice aquí el versículo 18. Y heros mi rostro, dice aquí, contra él en aquel día y los abandonaré. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males. ¿Y qué más? Mira todo lo que puede suceder al pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios. Mira lo que puede suceder a esa iglesia amada del Señor, a esa iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, comprada por la sangre de Jesucristo, hermano. Mira lo que puede suceder, mira lo que puede acontecer. Dice ahí que si el pueblo, como el pueblo lo iba a dejar, ¿qué iba a hacer Dios con ellos? ¿Qué iba a hacer Dios con ellos, hermano? Primero, ¿qué haría? A ver, ¿qué primero qué haría? Dice, se encenderá mi ira, primero. Mi furor, ¿contra quién? Contra él en aquellos días. Y los abandonaré. Primero, está enojado y está irado con ellos. Y como estaba enojado y estaba irado con ellos, ¿qué hizo? Los abandonó. ¿Y qué más? Y escondió su rostro de ellos. Su oración, hermano, es hueca, es vacía. Dice que cuando nosotros no obedecemos a Dios, no lo amamos, no lo tenemos en cuenta, dice que vuelve el cielo, torna el cielo ¿en qué? En bronce, para que nuestra oración no llegue. Hay dos cosas que nos separan del Señor, que es el pecado, la incredulidad. Y cuando decimos el pecado, ¿qué es el pecado? Es todo lo malo. Es todo lo malo. No hay pecado pequeño. No hay pecado pequeño. Todo lo malo es que igual delante de Dios. Todo pecado es igual. No digas que yo pequé, fue pequeñito el pecado. Dije una mentirita. Fue chiquita la mentirita que yo dije. Fue chiquita la mentira que dije. No, mi hermano. Por pequeñita que haya sido pecado. Entonces dice el pecado, dice aquí, y muchos males y angustias. ¿Y qué más? Y dirán en aquel día, ¿y por qué nos vino todos estos males? ¿Será que Dios ya no está en nosotros y con nosotros? ¿Extrañaron? No. Solo preguntaron. Solo se hicieron esa pregunta. A veces nosotros, hermano, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no recibo respuesta de mi oración? Señor, ¿cuánto tiempo llevo orando por esto? ¿Y por qué no me oyes? Un momentico. No es que Dios no oiga, porque Dios no es sordo. No es que Él no vea, porque no me ciega. No es porque Dios no entienda, Él sí entiende. Los que no entendemos somos ¿qué? Nosotros, hermano. ¿Ven? No entendemos.
Tenemos que mirar, hermano, las consecuencias si abandonamos a Dios. Si lo dejamos, ¿por qué tantas cosas están pasando? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas, hermano? ¿Por qué en nuestra propia vida estamos experimentando cosas que no deben de estar? ¿Por qué en nuestro hogar estamos viendo cosas que no deben de estar? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Se ha sentado un poquito y ha dialogado con Dios preguntándole por qué? Pues estamos conformes con lo que tenemos. Estamos conformes y le decimos, haga Dios su voluntad. ¿Ven? Yo sé que Dios está aquí con nosotros, eso es lo que creemos, pero si no estamos en obediencia y si no estamos con Él, estamos equivocados. El versículo 18, para pasar a otra parte, versículo 18 dice, pero ciertamente yo esconderé, como que dice, es confirmado. Es cierto lo que estoy diciendo, no son mentiras, es cierto, ciertamente, ¿qué dice? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, ¿por qué? Por todo el mal. ¿Había motivo? ¿Había razón? Por todo el mal. Dice, por todo el mal que ellos habrán hecho. Si ves que todavía no lo habían hecho. Cuando le dijo a Moisés, le dijo el futuro. No le dijo ni del pasado ni del presente. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Futuro. Ahorita le dije, prepara al pueblo antes que venga el día terrible de Jehová. ¿Sí ven? No dijo para el pasado, ni aún para el presente, sino para qué. Para el futuro. Para el futuro. Qué hermoso es cuando Dios nos advierte a tiempo, ¿cierto? Amén. Cuando Dios nos aconseja a tiempo. Yo le digo, gracias, Señor, por las advertencias, Señor. Gracias por los consejos que me das y que me los das a tiempo, le digo a Él. Me los das a tiempo, Señor. Gracias porque tú me enseñas, porque tú me adviertes cómo debo de estar preparado. ¿Y qué tal si el Señor no nos hablara y no nos advirtiera? Dice a Él en mi rostro, en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto ¿a qué? Ay, pero nosotros ya no tenemos la Santísima Virgen, ya no tenemos a San Martín, ya no tenemos a Santa Catalina, ya nos botamos a la basura. Uy, eso hace tiempo. Ya no tengo el rosario, ya no tengo el escapulario, ya no tiene el dijecito colgado aquí, ya solo los boté. ¿Pero por qué lo reemplazaste? Botaste lo que estaba ya que podías ver y podías botar. Pero ¿sabes cuántas cosas puede haber en tu corazón? ¿Cuántos dioses puedes bueno ver? Nosotros cuando ojalá tengamos una enseñanza sobre nosotros tenemos una lista grande de dioses que sacan a Dios de nuestro corazón, que lo sacan. Es una lista, hermanos. La Biblia dice, mira, el que no dejare padre, madre, hermanos e hijos y aún su propia vida. ¿Qué dice? No me sirve. Dice, no me sirve. Amado hermano, seguir a Dios, creer en Dios, pertenecer a Dios es completico. Es completico. Los dioses, ¿quién es el Dios del trabajo? El Dios de la casa, el Dios del dinero, el Dios del vecino, el Dios... ¡No! ¿Qué le impide a usted servirle al Señor? ¿Qué le impide a usted amar a Dios? ¿Qué le impide a usted tener a Dios en primer lugar? Porque el Señor, la orden que usted me tiene que amar a mí por sobre todo. Por sobre todo. Porque estableció su Dios sobre toda su creación.
porque él no podía estar en un rincón ni en una área. Él tenía que estar por encima de ¿qué? De todo. ¿Y dónde debe estar nuestro amor, nuestra fidelidad hacia Dios? Usted me va a amar a mí con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. No dejo algo que con lo que no se ama. Si le estamos sirviendo, ¿cuántas veces Dios nos invita a la oración? ¿Sí venimos? ¿Cuántas veces tenemos la reunión? Si venimos, yo le digo, Señor, mira, Señor, tu casa está vacía. Mira, tu casa está vacía. ¿Y dónde está cada uno? ¿Y qué dice la Biblia? En sus casas. Es tiempo para mí que mi casa esté abandonada y usted cada uno allá adorando a su Dios, sirviendo a su Dios, obedeciendo a su Dios. ¿Ven? ¿Y mi casa está qué? Y cuando habla de la casa, habla del lugar de reunión, pero también de nuestra casa espiritual. ¿Cómo está? ¿Sabes una cosa? Que la casa espiritual puede estar vacía. ¿Y sabes por qué te lo voy a decir? Porque si no estuviera vacía la palabra de Dios, la obedeceríamos tal como está. Obedeceríamos, acudiríamos, porque eso es lo que hay que en nuestro corazón. Pero como no hay cabida para ella, por eso es muy poco lo que tenemos de importancia para servir a Dios, ¿cierto? Entonces dice también la palabra del Señor para seguir ahí la palabra. Jeremías 2:14. A ver, rapidito. Hágase dos preguntas, Dios, y para nosotros también con esas preguntas. ¿Cómo estaba el pueblo en ese tiempo? Y él se hace dos preguntas. ¿Acaso un pueblo es esto y es el otro para que esté así? A ver qué dice. Dice en primer lugar, dice el versículo 14, Jeremías 2:14. ¿Es Israel siervo? Hace una pregunta. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué? Dice que porque ha sido dado en presa. ¿Por qué ha sido dado en presa? ¿Cómo le parece estas dos preguntas? ¿Y cómo le parece el resultado de estas dos preguntas? ¿Qué estaba viendo Dios? En primer lugar, mira, ¿acaso el pueblo de Dios era esclavo? ¿Era siervo o era libre? ¿Acaso en Dios hay cautividad? No. ¿Acaso en Dios hay esclavitud? Entonces, ¿por qué estaban así? ¿Por qué estaban así? Hermano, pregúntese usted, como yo me pregunto, ¿cuántas cosas lo tiene esclavizado usted? ¿Cuántas cosas lo tiene atado? Lo tiene impedido. ¿Cuántas cosas? Y el Señor pregunta, ¿y usted por qué está haciéndose? ¿Acaso usted es siervo del pecado, o del mundo, o de la esclavitud, o del temor, o de la ira, o del enojo, o de la contienda, o de todo? ¿Acaso usted ya no ha sido libre? ¿A cuánto nos ha libertado el Señor? Amén. ¿De qué te libertó? De la esclavitud. ¿Por qué estás esclavo todavía? ¿Por qué volviste a la esclavitud? Nosotros debíamos, dice el apóstol Pablo, dice en Gálatas, dice, permanecer en la libertad con que el Señor nos hizo libre y no querer ser otra vez esclavos de él. Permanecer. La Biblia dice, conocerán la verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos esclavos? ¿Por qué estamos cautivos? ¿Por qué tenemos tantas cosas en nuestra vida internamente y nos rodean? ¿Por qué? Aquí hace dos preguntas y ve el resultado. Dice, pues, ¿acaso dice aquel versículo? ¿Okay? ¿Es Israel? A ver,
El 14, gracias, mi hermano. ¿Es Israel siervo? Hace una pregunta. Y cuando hace esta pregunta, el resultado es que no estaba siendo siervo del Señor. Y la otra pregunta ¿es esclavo? Tampoco era esclavo del Señor. Porque si hubiera sido siervo del Señor y esclavo del Señor, no tendrían esos resultados. No tendrían esos resultados. Pero estaban siendo siervos y esclavos todavía ¿de qué? De la cautividad, de las naciones, del pecado y de tantas cosas. Hermano, ¿cómo está nuestra vida? Cuando hay libertad, hermano, uno mantiene, como dice el Señor por ahí, creo que en Santiago, dice que el que tiene estas cosas no puede estar desanimado ni desalentado, porque siempre estará aquí. Dinámico, fervoroso, libre, victorioso, canta, ora, hace todo porque tenemos ¿qué? Libertad. Nuestro hogar debe de ser libre. Nuestra vida debe de ser libre. Nuestra mente debe de ser libre. Por eso es que a veces que cuando no hacemos ejercicio nos atropellamos, ¿cierto? Me duele la pierna, no, la tengo encogida. ¿Por qué la tiene encogida? ¿Por qué no camina? ¿Por qué no le hace movimiento? No tengo ganas de orar. ¿Por qué no tiene ganas? No tengo ganas de ir a culto. No, qué pereza leer la Biblia hoy, no. Otro día. ¿Cómo te estás quedando? Mira, aquí está la pregunta. ¿Y cuál era la respuesta? A ver, lea. Dice, ¿por qué? A ver, léame ese versículo. En el 15 dice, los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades inmoradas. Pero eso es del mismo elemento. ¿Qué les había venido y cómo estaban? ¿Cómo estaban, hermano? Era despacito. Tu maldad te castigará y tu rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué estaban esclavos? ¿Por qué estaban siendo siervos? ¿Y de cuántas cosas? ¿Y por qué? ¿Y por qué siempre digo que no hay preguntas sin respuesta? Cada pregunta tiene respuesta y cada respuesta tiene su pregunta. ¿Cuántas cosas tenía el pueblo aquí? ¿De cuántas cosas estaba esclavo y era siervo? ¿Cómo se encuentra, mi hermano, cada uno? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está ese despertar, ese buen ánimo, esa fe, ese amor para Dios? ¿Cómo está? Porque cada cosa, hermano, o nos hace libres, nos cautiva. Cada cosa. Y entonces todo esto que les mirarán, cuán amargo. Cuán amargo es que cuán amargo es dejar a Jehová. Hermano, mire, la semana pasada me hablaba Dios de dos personas que se apartaron del Señor. Y cuando están así, hablaban, y aún ni siquiera en su cama tienen paz. Ahí en su conciencia les llegan los recuerdos de lo que fueron, de lo que experimentaron. Y hoy, ¿qué hice? Quisieran volver, pero ¿sabes una cosa? Que Dios cuando nos habla una vez, nos habla dos, nos habla tres, y no hacemos, ¿sabes qué fue lo que dijo? Los dejaré, ¿cierto que dice? Los dejaré, apartaré mi misericordia, apartaré mis ojos de ti, porque yo les hablé, porque yo les dije, hermanos, que no tienen pan ni de día, y anhelan volver, ¿pero qué?
Ojalá Dios nos dé licencia. Mira, cuando Dios, al primero que entró la dureza del corazón, a Faraón. Y mira que Dios al principio no quiso que el corazón de Faraón se endureciera. Pero al ver que no quiso rendirse, no quiso obedecer a Dios, empezó Dios a presentarle las circunstancias. ¿Para qué? Para que el corazón se le endureciera más. Y sabes que a veces con muchos lo ha hecho Dios. Y con muchos de pronto lo está haciendo. Que usted quiere orar, pero no puede. Que usted quiere quebrantarse, pero no puede. Que usted quiere cantar con alegría y no puede. Que usted quiere congregarse, pero no puede, hermano. ¿Qué habrá en el corazón? Y anhela que Dios le restaure, pero tu corazón está endurecido. ¿Ven? Porque Dios empieza a orar, tanto para bien o para mal. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Qué corazón tienes? ¿Ah? Y entonces allí Faraón fue el primero que su corazón, y le decía, cuando apenas veía la situación, como muchas veces nosotros, si nos viene el problema, ay hermanitos, pido oración. Tenemos el Señor, respóndeme, Señor. Y cuando le venía aquí a Faraón, entonces le decía a Moisés, ora a Jehová, para que él quite esta plaga y yo los voy a dejar ir. ¿Sí? ¿Lo cumplía? No. Y apenas quitaba Dios la plaga, ¿qué hacía? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho nosotros, hermano? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Otra vez Moisés oraba y Dios. ¿Y cómo quedaba el corazón de Faraón? ¿Cómo seguía el corazón de Faraón? Así pasa, hermano. Dios nos habla, nos exhorta, ¿y nosotros qué? El corazón endurecido. ¿Cuántas veces se arrepintió Faraón? 10 veces. No, 11 veces. Mira, la 10ª fue la muerte de los hijos, ¿cierto? Si esa se hubiera arrepentido, no los había perseguido. ¿Sí ven? La 10ª plaga fue, ¿qué? La muerte de los primogénitos. Y si se hubiera arrepentido, si se hubiera convertido, si hubiera mirado lo que había sucedido, no había perseguido al pueblo de Israel. Y mira el final de ellos. Mira el final. Mira este mensaje que Dios está dando en esta mañana, especialmente es para mí, para mí. Espero que para ti también. Amén. Espero que para ti también. Porque es que el mismo Dios mío es el Dios tuyo. Es que la misma voz que llega a mí tiene que llegar a ti. Es que el mismo martillo que es la palabra de Dios que rompe mi corazón debe de romper tu corazón. Y entonces dirás, cuán amado y terrible es haber dejado a tu Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar que dice allá en Jueces 2:14, rapidito, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó allá rapidito? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más adelante de sus enemigos. Y no pudieron parar, y no pudieron evitar, y no pudieron ser librados. ¿Por qué cree que Dios nos está hablando? Amén. Si hasta que Dios nos ha librado de los ladrones, de los enemigos, de las enfermedades, de todo eso, es porque nos está dando oportunidad. No sigamos en la actitud. No sigamos en la actitud. Volvámonos a Dios a tiempo. Todavía tenemos los brazos abiertos del Señor.
Todavía nos está diciendo, vuélvase, vuélvase. Yo quiero volverme a usted, yo quiero seguir siendo su Dios, yo los quiero bendecir, yo los quiero salvar, yo les quiero perdonar, yo quiero darles todo mi amor para usted. Vuélvase. Vuélvase. El Señor es maravilloso. Yo le digo, Señor, si tu amor no fuera más grande que mi pecado, pobrecita blanca. Si tu misericordia no fuera más grande que mi pecado, no tendría esperanza. Pero sabes que el amor de Dios es ilimitado. Aleluya. No tiene límite, hermano. Santo es Dios. El amor de Dios no tiene límite. Siempre digo, cuando a Cristo le dijeron, abre tus brazos y te vamos a clavar esas manos. ¿Sabes qué simbolizó? Abrir esos brazos el Señor y disponerse a que en cada planta de su mano le clavaran un clavo. Abrió sus brazos para Abrazamos a todos. Aleluya. ¿Sabes quién cruza tus pies? Porque te vamos a clavar tus pies. Cada cosa que el Señor sufrió, lo hizo por nosotros. Amén. Lo hizo por nosotros, hermano. Mira, Cristo no fue coronado con una corona de oro, fue coronado con una corona de espinas. A Cristo no le dieron como rey un cetro de oro, le dieron una caña. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Hay un himno que dice, si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado, hermano? ¿Qué has dejado por seguir al Señor? ¿Qué has dejado? ¿De qué te has desprendido para ser verdaderamente ser hijo de Dios? Tenemos que desprendernos, hermano, de todo. Tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar esa decisión. ¿Y cuál fue la situación del pueblo allí? Después de que allí se había ido ya Josué, ¿sí? Se fue Moisés y se fue Josué. Y quedó el pueblo, ¿qué? Sin líder por mucho tiempo. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, en esa paciencia, hermano, les mandó libertadores a esos jueces, hermano. Y mientras estaba el juez, como que trataban de corregirse, de enderezarse, y apenas el juez terminaba, otra vez. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jueces 2:14. Jueces 6:13, rapidito. Allí vio que aquel pueblo ya estaba, no había más. Allí dijo Dios a un joven que estaba allí en un lugar aventando el trigo para aguantarlo de los madianitas porque se lo devoraban todo. Y ya no había más. Entonces allí llamó a un joven. Amén. Allí tenía un joven y le dijo, oigan, amigo, con esa tu fuerza que tienes vas a ir a libertar a mi pueblo. Hermano, Dios siempre tendrá y ha tenido los medios para salvar a su pueblo, para libertar a su pueblo, para bendecir a su pueblo. Los medios de Dios, los instrumentos no se han acabado y se van a acabar, porque Señor, si yo me voy, a Dios nunca se le acaban los que le sirven. Si uno no sirve, ya tiene otro preparado. Dios quita reyes y coloca reyes. Amén. Aquí tenía un joven, Amén, aleluya. un campesino, Oh, gloria a Dios. un labrador. Estaba aventando el trigo en una era y llegó, ya no había libertador. Su pueblo estaba pasando por una situación muy tremenda, por una dificultad tremenda. ¿Cómo necesitamos nosotros en este tiempo esos siervos del Señor, esas siervas del Señor que se presenten, que se ofrezcan voluntariamente para corregir, para pastorear un
pueblo por la palabra como está escrito, hermano. No con testillo, no, mi hermano, no con profecía falsa, no con doctrina de error, no mensajes de prosperidad, no mensajes de grandes cosas, no, mensajes de paz. Ya no hay paz, pero se anuncia paz. Ya no hay paz, hermano. De buenos tiempos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Nos queda como es el último llamado. Aprovechad bien los tiempos. ¿Cómo así que los días malos? ¿Y acaso nos está predicando tiempo de prosperidad? ¿Tiempo de victoria? ¿Tiempo de avivamiento? ¿Tiempo de yo no sé cuántas cosas? Pero a mí la Biblia me dice que aproveche este tiempo. ¿Qué? Porque ¿qué viene? Porque los días son malos. ¿Ah? Pero anuncian días ¿qué? Bueno. Días buenos. Entre más usted siembre, mayor va a ser la cosecha. Entre más diezme, más bendición. La siembra no es de plata. Lo que el Señor vino a sembrar fue la semilla, que es la palabra de Dios. Amén. Eso fue lo que vino a sembrar. No vino a sembrar dinero, ni dólares, ni bolívares. No. Ni vino a reclamar ni a sembrar. Él vino a sembrar la preciosa semilla, la palabra de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Ya me lo leyeron. Jueces 6:3, se repite. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo le parece que todo lo que estaba pasando, quién se estaba dando cuenta? Gedeón. ¿Sí? Señor, si de verdad usted está con nosotros, si usted que nos contaron que usted fue el que sacó a ese pueblo de Egipto, ¿por qué entonces estamos así? ¿Por qué? Porque nos preguntamos, entonces somos muy preguntones con Dios. Queremos saberlo todo, pero no obedecerlo. Y mira, Dios llamó a este joven, a este libertador. Y este libertador se la con 32,000 hombres, 32,000 hombres. Y le dijo Dios: no, eso es mucho pueblo. Y entonces si ganan, dice que fue por la cantidad de pueblo. No, llévame. Anda, regresa mucho. Anda los pastores. Anda, ese. Mándale. Y tráeme esto. Y dice como si fuera poco: tráemelos al torrente y yo soy que te voy a probar. Yo soy. Amado hermano, ¿sabe qué? En este tiempo Dios está haciendo lo mismo. Dios está probándote a ti y me está probando a mí. Si tú vas a servir y si yo sirvo. Y si tú no sirves, allí llegó. Y sabes que de esos 32,000, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 1% sirvió. ¿Cómo le parece? Ni siquiera el 1%. Porque eran 32,000. ¿Y cuántos quedaron? 300. ¿Cuántos quedaron? 300. Solo 300. Ni siquiera el 1%. Pero querían que salieron 32,000. Yo voy. ¿Sí? Y cuando el Señor los pasó, dijo: allá me los va a proveer el que lambe el agua con la lengua, me los pone aparte. Y el que toma el agua con la mano me los coloca aparte. Y yo voy a escoger. ¿Cuáles creen que cogió? No digan. ¿Cuáles creen que escogió Dios? ¿Los que lambieron el agua?
¿O los que lo cogieron con la mano? A ver, uno solito. A ver, hermano Carlos. A ver. ¿Ah? No, señor. Los que la tomaron con la mano. Claro, mire. Los que cogieron con su manita. Los que cogieron el lado. Los que lamieron. Dios está probando en este tiempo quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son los que se esfuerzan, quiénes son los que quieren servir al Señor, quiénes son los que quieren realmente ofrecerse al Señor. Dejemos que el Señor nos pruebe, que el Señor seleccione, que el Señor diga, este sí, este no, este sí, este no. Pero es que el que escoge es el pastor, no mi hermano, no es. El que escoge debe de ser Dios. El que elige debe de ser Dios. No por la estatura, no por la hermosura, no por la elegancia. El Señor le dijo a Samuel, un momentico, usted no me mire la apariencia. Usted no me mire el esbelto, no. Usted mira lo que ve, pero yo lo que veo es el corazón. Que mira a Dios para servirle, que mira a Dios para que le amemos, para que no lo dejemos, para que no lo abandonemos. Cuando hay un corazón pegado al corazón de Dios, no se puede desprender. Cuando hay un corazón que depende de Dios, que necesita de Dios, hermano, ese corazón está siempre necesitado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que siempre necesitamos de qué, los que siempre anhelamos de Dios. Es algo, hermano, que debe de haber continuamente en nuestra vida, esa necesidad. Todos los días necesitamos de Dios. Amén. Nunca puedes decir, ay, está lleno mi corazón de ti y no hay lugar. No, Señor. Todos los días necesitamos de Dios. Dice el coro, y luché como soldado y a veces sufrí. ¿Y qué? En la lucha yo he ganado, pero se me desgastó la armadura, se me desgastaron las fuerzas, se me desgastó el vigor, se me desgastó la fe, se me desgastó el buen ánimo y tengo que volverlo ¿a qué? A recuperar. Tenemos que recuperar, hermano, fuerzas nuevas, recuperar amor nuevo. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, mira, estás haciendo el trabajo, pero has dejado, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No olvides, restaura el primer amor y las primeras obras. Has dejado tu primer amor y las primeras obras. Por favor, me dicen ahora. Faltan 10. Ay, qué bendición. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hizo Dios? Se habían acabado los siervos del Señor. No había nadie que fuera a libertad. No había nadie, hermano. Hoy necesitamos que Dios levante esos hombres, esos libertadores, esos instrumentos, esos ministerios, esos siervos y siervas del Señor. ¿Para qué? Para predicar, para liberar a través de la enseñanza de la palabra, del testimonio, del ejemplo, de la vivencia, hermano. Porque de nada nos sirve que seamos buenos predicadores si no hemos cambiado, si nuestro testimonio es oscuro, tenebroso, escandaloso, vergonzoso. Porque eso es lo que el Evangelio ha sido, ¿qué? Blasfemado, desacreditado, despreciado, aborrecido. ¿Por qué? Por el mal testimonio, por los malos ejemplos.
por la mala conducta. Entonces necesitamos esos gedeones, los necesitamos. No el grupo de gedeones que está por ahí, es gedeones como este. Y hermano, cuando Dios está en nosotros y con nosotros y escoge y delega, hermano, con poquito ganamos la victoria. Aleluya. Ganamos la victoria. Aleluya. No fueron con 32,000 pesos, fueron solamente con 300. Vaya la multitud, hermano, en lugares que hacen estadios para llenarlos, hermano, de nave a nave, de extremo a extremo. Venga el Señor y haga lo que hizo con Gedeón. Venga y escoja y seleccione y pruebe a ver cuántos quedan. ¿A cuántos quedan? Gedeón dijo: yo con 32,000. Pero el Señor dijo: un momentico, porque yo soy el que voy a escoger. Gloria a Dios. Y yo les digo, alguna vez decía: mire, si en las iglesias se quitaran todas esas arandelas que hay, todo ese liderazgo, todas esas actividades, todas esas boletillas, y escoja a ver cuánto le van a quedar. Eso se llena, hermano. Son muchedumbre, multitudes. Pero, ¿qué tal si el Señor hiciera lo que hizo con qué? Con Gedeón. ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántos quedarían, mi hermano? ¿Ve? ¿Qué dice allá en Deuteronomio 29:5? A ver, rapidito. Dice: y yo os he traído 40 años por el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni sus zapatos se han envejecido sobre sus pies. Le sirvió al pueblo todo lo que hizo Dios en su favor. 40 años pastoreándolos, su vestido no se envejeció, su calzado no se envejeció, su pan no le faltó, su agua no le faltó, su presencia no le faltó. ¿Le sirvió de algo? ¿Le sirvió de algo? ¿De qué nos ha servido todas las experiencias y las bendiciones que hemos tenido de Dios? Eso debe de estar dando un buen ¿qué? Resultado. Eso debe de tenernos a nosotros puestos en la brecha, en el portillo, y mantenernos en ese secreto con Dios. Yo le digo: ay, mi Señor bendito, a mí no me dejes nunca que se olvide, que me olvide de lo que tú. No me dejes, porque eso es lo que me sirve para hoy, estar en tu camino, servirte, honrarte, permanecer. Señor, si se me hubiera olvidado todo eso, ya no valía la pena. Ya no valía la pena servirle. Ya no valía la pena permanecer y agradecer de Dios, porque ya no. ¿Le sirvió de algo al pueblo? ¿Nos ha servido de algo todo lo que Dios ha hecho? Hermano, eso no se nos puede olvidar. Eso tenemos, siempre les digo al pueblo que las experiencias en Dios y con Dios son las que nos mantienen firmes, hermano. Firmes, nada nos deja así, hermano. Les digo que haciendo una piedra grande en el camino, Blanca, de aquí usted no pasa. ¿Que no paso? Yo paso. Yo paso porque mi Señor me va a salir de aquí. Y la piedra estaba grande. Y la piedra me dijo: usted no puede pasar por encima de mí. Y entonces el Señor dice: mira, aquí. ¿Y qué hizo la piedra? Se tuvo que quedar ahí. ¿Por qué? Porque Dios me abrió brecha por un ladito y pude pasar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos presentan los impedimentos, los obstáculos, las barreras para servir al Señor? El apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo somos más que vencedores. Que vienen pruebas, dificultades, aflicciones, pero Dios dice: tranquila, que yo de todas esas, yo lo saco. Yo lo veo. Cuando usted vea que está rodeado de problemas, de dificultades y de tantas cosas, tenga memorizada la palabra. Y dígale: Señor, tu palabra dice que de todo esto me sacas adelante.
No temas ni desmayes. No temas, no te detengas, no dudes, que tú no estás sola en el camino. Yo voy contigo. Él decía que en mi oración antier, sentí tan cerca de mí el Señor. Y me dijo, yo te estoy mirando. Yo te estoy mirando. Yo te estoy mirando para mí. Si estaba cayendo una lágrima, siguieron cayendo. Saber que Dios le diga que Él lo está mirando, que lo está cuidando. Hermano, la Biblia dice que Dios vino para destruir todas las armas del enemigo y vino a darnos vida. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que está en nosotros. Maravilloso. ¿Qué dice allá en Isaías? Aquí esta partecita. En Números 14, 42. Aleluya. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Qué dijo Dios allí? Habían pecado, habían desobedecido y sin embargo dijeron, no, nosotros subimos a pelear porque sabemos que Dios está en nosotros y con nosotros. Y Moisés dijo, no suban, porque ya Dios le había dicho, díganle al pueblo que no suban, porque ellos me ofendieron y ellos pecaron y entonces yo no voy a estar con ellos. ¿Ven? Díganles que no, miren la misericordia de Dios, miren el amor de Dios. Díganles que no suban. Y Moisés le dijo, no suban porque Dios no va a estar con ustedes. Y si ustedes suben, van a haber muchos muertos. Pero ellos, como decimos nosotros siempre, pecamos, andamos mal, y es que Dios está con nosotros. Y le voy a demostrar, y voy a hacer porque Dios pues va a tener un fracaso. Va a desilusionarse. ¿Qué hizo el pueblo? Se subió, ¿cierto? ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Obtuvieron la victoria? ¿La bendición? ¿No murió nadie? A ver. No nos confiemos cuando andamos de cualquier manera y todavía creemos que estamos bien con Dios, que Dios nos da la victoria, que yo sé. Yo tengo muchos que testificar. Pero hay una familia que se me sale un tricito como para pedir oración. No pregunte quién es ni cómo se llama. ¿Alguna vez, no solo una vez, le gusta ser grande y profetiza y hace bueno? Y un día Dios me dio una revelación de esa persona. Y entonces me decía, usted no es nada. En cambio y yo le dije en el sueño, tranquila, que con el tiempo vamos a ver, hermano, y me duele la condición de esa vida, de esas vidas. ¿Por qué? Porque como le digo, a veces creemos que Dios está con nosotros y que dijo Dios, y ya Dios no estaba con ellos. ¿Qué dijo Saúl? Desobedeció, no le hizo caso a Dios y hasta fue y le ofreció ¿qué? Sacrificio. Y viene Samuel a decirle, oigan mi chivito, ¿cierto? No le dijo así, pero ya. Entonces, ¿qué le dijo? Es que tú no sabes que mejor es obedecer que hacer sacrificio. Tú cometiste varios errores. Primero le perdonaste la vida al rey. Yo te había dicho que tienes que acabar. Yo hice conforme Dios me mandó. Solo que le digo, sí. Y entonces, ¿quiénes son esos animales que oigo por ahí? ¿Y qué dijo? Es que he guardado lo más gordito para ofrecerle sacrificio. Miren, hermano. Y entonces, ¿dónde estaba el rey? Dijo ese. Y el otro estaba allá, cuando lo manda a llamar Samuel, ¿cierto?
Y el contento sale de eso y dice, ay, menos mal que he sido librado de la muerte. ¿Ves? Menos mal que ya soy librado de la muerte. ¿Y para qué nos mandó a llamar Samuel? Para pecar. Para pecar. Con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos jugar. A Dios le podemos mentir, pero engañar. Del hombre nos podemos esconder, pero o somos, o lo amamos, o lo tenemos, o chao, Señor. ¿Usted qué quiere? ¿Tener a Dios o despedirse de Dios? Tener a Dios, hermano. Qué bendición es tener a Dios. Qué dicha es tener a Dios, hermano. Tener esa presencia maravillosa de Dios. Veamos otro versículo y vamos aquí. Otro versículo. Deuteronomio 32:15. Sí, allí dice el Señor. Y engrosó Jeshurún y tiró coces, engordástete, fundístete, y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. Mira que yo tengo ese testimonio. Dice, mire, en Isaías dice, crié hijos y los engrandecí. Y cuando crecieron, se engordaron, se enriquecieron. Chao, Señor. Nos ha pasado a muchos. Vinieron sin nada. Y Dios los bendijo, los enriqueció, les dio. Y entonces ya, Señor, chao, porque ya. Mira, hermano, mientras en nosotros le pongamos el corazón, el interés en lo material, no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios. ¿Qué dijo aquí? Jeshurún se engordó, creció y dice, y cuando se sintieron robustos, bendecidos, enriquecidos, ¿qué hicieron? Yo le decía a Dios, cuando yo no tenía, sino ni siquiera la misericordia de Dios, uno me sustentaba porque Él la hacía porque yo no lo conocía. Y le decía, por allá viviendo en una enramadita de bareque, de barro, cuidándole un lote grande a mi hermana y pagando un arriendo en un rinconcito de esos. Y yo le decía, Señor, dame un pedacito de tierra, Señor, así sea en una loma, para levantar una ramadita a mis hijos. Y dígale siempre, Señor, regálame un pedacito de tierra, Señor, así sea en una loma, Señor, para levantar una ramadita a mis hijos. Y esa era mi oración. Regálame. Para una enramadita. Amado hermano, una enramadita. Cuando Dios me llamó a mi hermano, me la puso. Cuando Él me encontró a mi hermano, me encontró moribunda. Él me encontró en una situación terrible. Ay, pero cuando conocí al Señor, hermano, todas las cosas cambiaron. Todo cambió, todo cambió. Y por eso yo no me puedo olvidar dónde estaba, quién era y qué ha hecho Dios. ¿Ves? Yo no puedo apoyarme en lo que Dios me ha dado y en lo que tengo. No, un momentico. Porque cuando tú me llamaste, y lo que tengo es por qué me lo diste o para qué me lo diste. Hermano, entre más Dios te bendiga, ame más a Dios, ámalo más, acércate más, depende más de Él, búscalo más, agradécele más. Entre más Dios te bendiga, sea espiritual o sea temporal, es para que tú siempre, nunca te olvides. Eso le dijo Dios al pueblo de antes que entrara a Canaán. No te olvides cuando entres allá y empieces a edificar casas y a hacer siembra y a cosechar. No te olvides. ¿Qué hicieron? ¿Y cuántos han olvidado de por la casa? Tengo una casa. Tengo esto. ¿Cómo estabas cuando Dios te llamó? ¿Cómo te encontrabas? ¿Sabes que Dios hace cosas grandes? Mira que Dios,
Cuando llama a un ricachón, pero el ricachón tiene el corazón puesto ahí. ¿Sabe qué hace Dios? Le quita todo. Se lo quita y empieza. ¿Y sabes qué hace Dios con un pobre? De allá lo va a levantar. Ya lo va a levantar. Porque es la palabra. Amén. Porque es la palabra de Dios. ¿Qué había hecho? Y aquí termina. ¿Qué había hecho el pueblo? A ver, léamelo despacio. Y engrosó Jesús. Y engrosó Jesurún. ¿Qué? Tiró coces. Y tiró cosas, ya no necesito. Uy. ¿Sí? ¿Qué más? Engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salud. ¿Qué hizo? Dejó a Dios que le había dado y despreció. Dejó y despreció. Y se olvidó. Se olvidó, lo dejó y lo despreció. Con esto termino la enseñanza. Hermano, que se grabe este mensaje de hoy. ¿Cuántos de pronto hemos ya dejado a Dios? ¿Cuántos ya le hemos dejado ir? ¿Estás sintiendo el Espíritu Santo? ¿Lo sientes diariamente? Cuando estás en tu oración, te arrodillas, ¿sientes que Dios está ahí? ¿O apenas la oración hueca? No, tenemos que depender de Dios y que nunca Dios se nos vaya ni nosotros de Él. Que nunca nos abandone ni nosotros abandonará a Dios. Así que damos gracias a Dios. Nos pedimos a Dios. ¿Quién es? La unción. Mi hermana, por ahí, mi hermana Blanca, ¿dónde está? Mi hermana María Eugenia nos dio en oración. Dando gracias a Dios por ese mensaje.